Posgrados de Universidad Mayor presenta. Las próximas elecciones municipales serán el 28 de octubre. ¿Tiene usted decidido quién es su candidato, por quién va a votar? Nosotros queremos colaborar dándole a conocer las distintas alternativas. En Santiago, Carolina Toá es una de ellas. Conózcala más en esta mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Carolina Toá, exdiputada del PPD, exministra vocera de gobierno y actual candidata a la alcaldía de Santiago. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Como siempre, los recibimos a ustedes a través del Mostrador TV y los saludamos desde la Confitería Torres, donde instalamos nuestra mesa de diálogo para debatir, para conversar sobre distintos temas de actualidad. Hoy nos acompaña Carolina Toá. Gracias por aceptar la invitación, por estar junto a nosotros y por, de hecho, instalarte en esta mesa de diálogo. Hay muchos temas que me gustaría que pudiéramos conversar. Gracias por la invitación. Sí. Antes de los temas. ¿Por qué Santiago? Bueno, estamos en Santiago en realidad ahora, claro, mirando aquí la Alameda al frente. Y en un lugar histórico de Santiago. Totalmente. O sea, Santiago es una comuna en la que yo me empecé a entusiasmar con la idea de ser alcaldesa cuando era diputada. Cuando tú eres diputada te toca trabajar con la misma gente que cuando eres alcaldesa, pero la mayoría de los temas que uno conversa, que salen a colación, proyectos que te empiezan a imaginar, tienen más que ver con lo que puedes hacer desde el municipio que con lo que tienes la posibilidad de hacer desde el Parlamento. Y esta comuna, que es una comuna maravillosa, o sea, donde hay tantas cosas que se pueden hacer, hay tantas posibilidades, yo tengo una relación muy especial con ella porque fui diputada aquí, porque es la comuna donde nací, donde viví mis primeros años. Entonces, la verdad es que mi decisión, mi interés empezó hace mucho tiempo, se empezó a forjar hace mucho tiempo como la fantasía de las cosas que podría haber hecho siendo alcaldesa en la época que era diputada. Pero después pasó algo más, que fue cuando nosotros perdimos la elección presidencial y vino toda una etapa de hacer muchas evaluaciones, de tratar de entender las cosas que habían pasado. Y una de las cosas que yo entendí de esa etapa es que un gran déficit que tuvimos en toda la etapa de la transición, de la vuelta a la democracia, es que todo el mundo de la centroizquierda siempre ha sido como que ha mirado en un segundo plano los temas locales, los temas municipales. Y nosotros no logramos articular realmente, o sea, promover una mirada distinta de los temas locales, tomarnos en serio la participación que podía hacerse desde el ámbito local, que hoy día hay muchas posibilidades de hacer más participación ciudadana en el ámbito local, que quizá a nivel nacional es difícil porque está el sistema binominal, claro, no hay plebiscito, hay más trabas, pero a nivel local tú puedes hacer plebiscito, puedes hacer presupuestos participativos, ahora está el Consejo de la Sociedad Civil. O sea, si uno tiene un proyecto democratizador, por donde hay que partir es por el espacio local. Esas son las razones para ser alcaldesa y para elegir Santiago. ¿Cuál es tu lugar favorito de la comuna? Muchos, pero si tengo que nombrar uno, nombro la zona sur, porque es la zona más postergada. Franklin, el barrio Huemul, San Eugenio, que es como el barrio ferroviario de Santiago, que son sectores que siempre han sido postergados y que tienen una historia muy bonita, son barrios obreros que tuvieron un desarrollo ligado al comercio. En el caso de Franklin, primero el Matadero, que es del 1847, pero que después se empezó a poblar con proyectos de vivienda social que se hicieron a inicios del siglo pasado, 1900, 1920, empezaron a hacerse proyectos de vivienda social para grupos de obreros. Y esos barrios que todavía no están como descubiertos, por decirlo así, son barrios maravillosos, que hoy día están tratando de recuperar su identidad, que quieren evitar que la invasión inmobiliaria los destruya, y donde hay un enorme trabajo que hacer para potenciarlos, protegerlos y proteger a los vecinos también, porque yo estoy segura que esos barrios en algún momento se van a disparar, van a volverse súper atractivos, y casi siempre lo que pasa cuando un barrio se vuelve atractivo es que los vecinos se van y llega otra gente y aprovecha ese momento como de auge otras personas, no los vecinos tradicionales. Entonces hay que tratar que también esos barrios se mantengan las personas que les han dado vida por tanto tiempo.
Hemos conversado con distintos candidatos, tanto a las diferentes municipalidades como en miras de la próxima elección presidencial. Y en general el tema del trabajo cercano con la gente, de a quienes los mueven más o menos, dependiendo de los casos, el tema del servicio público y de lo que esto implica, es una herramienta fundamental para la mayoría a la hora justamente de armar sus proyectos, ya sea como candidato a la presidencia o candidato a alcalde. ¿Cómo has ido organizando tú justamente dentro de lo que vas a ofrecer a la comuna o a los vecinos de Santiago? ¿Cuáles son las prioridades dentro de tu plan como candidata a la alcaldía? Y has ido tal vez incorporando, que ya me imagino conocer las problemáticas de la comuna de Santiago desde tu mirada como diputada y esta vez como candidata a la alcaldía. Sí, las conozco y me las converso todo el tiempo, pero creo que no basta con que uno las conozca, sino que hay que encontrar una manera de trabajar en que a la hora de tomar la decisión de lo que tú vas a priorizar o de cómo vas a enfrentar los desafíos que hay, las personas de la comuna sientan que también fueron parte de esa decisión. Y eso es posible de hacer en un espacio local que tiene una dimensión más acotada. Nosotros estamos haciendo ahora un sistema para armar el proyecto para Santiago en base a convenciones por barrio. En Santiago hay 47 unidades vecinales, entonces en cada una de estas unidades vecinales estamos convocando una convención. Ya llevamos 23 de estas convenciones. Entonces se recorre el barrio, se invita a todo el mundo, a los que son dirigentes, a los que no son dirigentes, distintas edades, también van locatarios del sector, y se hace una reunión en que en conjunto se ve cómo está el barrio, qué problemas hay, qué cosas hay que cambiar, qué cosas no hay que cambiar, porque también hay cosas que la gente quiere mantener, quiere cuidar, y después se hace una priorización que la hacen los propios vecinos. Y yo en cada convención tomo un compromiso y me comprometo con algunas propuestas específicas respecto a esas prioridades que los vecinos plantearon. Y al final vamos a hacer algunas convenciones generales en algunos temas, por ejemplo en cultura, en deporte, y una convención también para fijar a nivel comunal los temas transversales, que no son de cada barrio, sino que son transversales de toda la comuna. Y yo creo que esa modalidad, y puede haber otras, pero como sea una modalidad en que tú no solo levantes la opinión, sino que hagas participar de la decisión a la gente, es hoy día una necesidad imperiosa. No es solo escuchar cuál es el problema, sino conversemos y busquemos la solución juntos de cómo lo vamos a resolver. Porque tú puedes hacer una encuesta, o sea, tú puedes hacer una encuesta y la gente te va a decir cuáles son sus problemas, y uno más o menos sabe cuáles son los problemas. Pero es muy distinto una lista de problemas que una conversación en que la gente te transmite cómo vive en su barrio, cómo siente, cómo ve las soluciones, que a veces las ideas de soluciones más inteligentes, más agudas, salen de las propias personas afectadas por algo, más que por los expertos o las personas estudiosas. Ahora, si tú además lo juntas, nosotros hemos hecho también mucho de eso en las convenciones, hemos invitado a personas que de un lado con los de otro, que conocen los temas de salud, o urbanistas, o gente especialista en temas de la mujer o de educación, y van a estas convenciones y también para ellos es toda una experiencia. O sea, ver en realidad cómo la gente ve las políticas desde su perspectiva, cómo las analiza, cómo las siente, cómo se siente tratada. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy potente, y de hecho la idea es que después lo repliquemos en el municipio y que esta dinámica de las convenciones sea parte del diálogo, de la relación de los vecinos con el municipio. Una parte de la encuesta CEP también hablaba justamente de las municipales y mostraba cuáles son, en términos generales, las problemáticas que las personas consideran que para estas municipales deberían estar contempladas. Y aparecía educación, salud y bueno, la delincuencia también dentro de las tres más importantes. ¿Cuál es tu mirada frente a estos temas, sobre todo en el ámbito de la educación, que hoy día está sumamente complicado, que se ve bastante cerrada la posibilidad de diálogo y que además hay un tema directamente en el asunto de la educación primaria y secundaria que está completamente ligada a las municipalidades en términos del conflicto? Bueno, en realidad, en esta experiencia de las convenciones, los temas que más se repiten como prioridades son precisamente esos tres: seguridad, salud, educación, pero agregaría uno más que a veces es el segundo, a veces es el tercero, que es en el fondo el barrio. La calidad de vida en el barrio, el patrimonio, el espacio público, el afán que hoy día la gente cada vez tiene más de sentir que su barrio es algo respecto a lo cual tiene la posibilidad de decidir, que no es solo una fatalidad cuando una inmobiliaria decide hacer un proyecto y le cambia el entorno, o el municipio decide remodelar una plaza sin preguntarle a nadie. Hoy día hay como la expectativa de poder opinar sobre ese entorno que afecta tanto tu vida diaria. Ahora, el tema de educación, efectivamente los municipios hoy día administran la educación pública,
Yo creo, mi opinión, mi convicción es que un sistema en que protejamos y fomentemos la educación pública requiere un cambio de esa institucionalidad porque los municipios son demasiado desiguales. Entonces, cuando tú dejas la educación en manos de una institución que es tan desigual, tiende a repetirse esa desigualdad en la educación. Y la idea es que todo lo contrario, que en el fondo la educación pública sea una garantía para que todos los chilenos accedan a una misma educación independiente de la comuna donde viven o del origen familiar, el origen económico de su familia. Ahora, como ahora la educación está en manos de los municipios, y en el caso de Santiago además es un ámbito, Con es una peso, comuna con súper colegios importante, emblemáticos y súper todo eso, visible, que tiene a su cargo colegios súper conocidos, emblemáticos, pero además Y a la vez, perdona, tiene a su cargo estudiantes que son de otras comunas y que Totalmente. llegan justamente a educarse a este lugar. O sea, la minoría de los estudiantes de Santiago son de Santiago, porque Santiago es un referente al cual llega mucha gente. Entonces, yo creo que Santiago tiene por una parte una obligación, pero también tiene una oportunidad de ser una comuna que abra paso a una manera distinta de tratar este debate que tenemos en educación, que nos está llevando a un callejón sin salida. ¿Estás a favor de la desmunicipalización de la Yo educación? estoy a favor de la desmunicipalización, estoy a favor de una política muy jugada por recuperar la educación pública y estoy a favor de restablecer un espacio de confianza y de diálogo entre las comunidades escolares y los que hoy día son sus responsables, que son los municipios, que en el caso de Santiago está totalmente rota. Y eso es muy complicado porque cuando pasa eso, sucede este círculo vicioso que hay actualmente, que los estudiantes no tienen respuesta, llevan mucho tiempo pidiendo una reforma que además es de sentido común, o sea, lo que los estudiantes están pidiendo no es nada raro, es lo que hay en todos los países, un sistema de educación pública en forma, que tenga asegurada una participación en el sistema escolar que no sea marginal, porque en Chile ya crecientemente es cada vez más marginal. Pero como eso no ha tenido respuesta y este conflicto se perpetúa en el tiempo, y la respuesta de la autoridad es de cerrar la puerta, entonces hay una dinámica que se retroalimenta. El movimiento se va radicalizando cada vez más y la autoridad se va endureciendo cada vez más. Y el movimiento se radicaliza por la dureza de la autoridad y por la poca disposición que ha habido o la poca capacidad que ha habido de dar respuesta a esto. Entonces yo creo que uno desde el municipio de Santiago puede hacer realmente un aporte a romper esta dinámica, a decir ya, veamos, busquemos de verdad una salida, porque este municipio se ocupa la fuerza que tiene para ofrecer un camino, para demandar soluciones, para proponer ideas, eso tiene un impacto. O sea, si actualmente el actual alcalde o después de la elección, quien sea electo, que espero ser yo, decimos hay que emprender en Chile una reforma de fondo que signifique un nuevo tipo de administración para la educación pública. Hay que establecer una forma de diálogo con los estudiantes para que ellos sean parte también de esta discusión de una nueva institucionalidad. Y hay que hacer en la comuna todos los esfuerzos por recuperar esta situación que es bien crítica. En Santiago se está perdiendo matrícula en los colegios, en Santiago se han cerrado colegios, se han fusionado colegios. En Santiago hay una desigualdad, siempre se dice que Santiago es emblemático porque están estos liceos de excelencia, sí. Pero la verdad es que Santiago más que nada es emblemático de la desigualdad, porque al lado de estos liceos de excelencia hay otros colegios que están tan atrás que el promedio de Santiago de resultados es inferior al promedio nacional. A pesar de que están todos estos colegios que nos tiran tan para arriba, que deberían ayudar a subir el promedio, sí, claro. Pero el promedio final es inferior al del país. Eso quiere decir que al lado de estos colegios hay otros que están tan atrás, claro, que estamos al final por debajo del promedio nacional. Entonces eso es muestra de que en Santiago hay mucha desigualdad. Hay gente que no sabe, casi nadie sabe. Santiago es una comuna donde la jornada escolar completa no ha llegado. Los colegios siguen funcionando en doble jornada o con jornada única, pero corta, porque no ha habido, porque los terrenos son caros. Hay miles de explicaciones, pero en la práctica es una comuna, a pesar de todo este boato que hay en torno a la educación de Santiago, que está excluida de algo que ya la mayoría de los estudiantes chilenos tienen, que es una jornada más extendida. Entonces realmente se pueden hacer cosas aquí para marcar una diferencia en un sentido positivo, para achicar esta desigualdad, para acceder a la jornada escolar completa, para recuperar un ambiente de diálogo, de más colaboración, de más cooperación, no tanta competencia, más cooperación en la educación. Vamos a hacer una pausa, estamos con Carolina Toda, conversamos en nuestra mesa de diálogo, regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster.
Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más. Empezamos nuestro segundo bloque de la Mesa de Diálogo. Si están recién incorporándose, les contamos que nos acompaña Carolina Toá, candidata a la alcaldía en Santiago. Carolina, hablábamos recién antes de irnos a la pausa acerca de educación y esto que se ve tan trabado. Los últimos dichos que tú expresaste públicamente, un poco de apoyo al tema estudiantil, generaron también bastante revuelo. ¿Cuáles son los costos de ser oposición? A ver, yo creo que hay mucho cálculo en torno a lo que está pasando. Mucha gente pensando que hay que enfrentar esta nueva etapa del movimiento estudiantil con la calculadora electoral. Y yo creo que hay una calculadora de otro tipo que es la que importa, que es la de realmente buscar una solución. Yo no creo que sea bueno realmente en esta etapa en que estamos que vuelva a haber tomas en los colegios. Yo creo que las comunidades escolares están súper cansadas, que el año pasado fue muy duro. Los papás están asustados. Los papás están asustados, que tener de nuevo un año irregular desde el punto de vista académico es un costo muy grande para los estudiantes. Pero si eso está pasando, a pesar del costo que tiene, es porque del año pasado hasta ahora, los secundarios, particularmente los secundarios más que los universitarios, no lograron ninguna de las cosas que estaban pidiendo. Fue muy impresionante el año pasado cuando se intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo para el presupuesto y la oposición hizo una serie de planteamientos y se intentó un entendimiento con el gobierno. Los temas de educación secundaria, o sea, fue un no a todo. En educación superior había alguna posibilidad de ampliar ayudas estudiantiles y cosas de ese tipo, pero los temas de los secundarios, nada. Y lejos de eso, lo que se han hecho son una serie de anuncios que más bien van al revés, porque se propuso un proyecto de desmunicipalización que en lugar de fortalecer la educación pública la va a terminar de liquidar, porque lo que hace es que va a permitir 4 modelos distintos de sostenedor. O el municipio, o una corporación, o una administración delegada, no sé qué, o un privado que se le traspasa. Entonces es ya el golpe de gracia. Después se propuso esta ley Hinspeter, que así llamada ley Hinspeter, que la verdad es que no avanza nada en el sentido de sancionar los actos vandálicos, porque hoy día la ley es súper dura con los actos vandálicos. Otra cosa es si pillan o no pillan a los responsables. Por demostrar que, claro, pero lo que piedra. hace esta ley es que hace que esa responsabilidad penal por los hechos vandálicos se extienda a los dirigentes que convocaron al acto. Entonces, cualquier dirigente secundario, un presidente de centro de alumnos o un dirigente universitario que llama una marcha y se cuela un grupo vandálico y quema algo, rompe algo, la responsabilidad por ese hecho se va a extender a los convocantes. Entonces, desastre. Y lo tercero es esta famosa franquicia tributaria, que es realmente, o sea, es el mundo al revés. Es que dejen de pagar impuestos, impuestos que pagan muy pocas familias, el 20% de los chilenos, el resto no lo paga. O sea, esto favorece solo ese 20% que paga este impuesto. Dejen de pagar impuestos por lo que gastan en educación. O sea, es un estímulo a las familias de altos ingresos que invierten en la educación privada pagada. Claro. Entonces, el resultado de las movilizaciones son estos 3 proyectos. Es como una burla. Entonces, yo creo que es un discurso muy hipócrita este decir, no, las tomas no, porque si a pesar de todo el desgaste, hoy hay tomas, es porque hay esa sensación de no haber avanzado nada. Y si uno quiere que esto siga, lo que hay que hacer es dar respuesta. Y yo ciertamente, si me junto con estudiantes, les digo, chiquillos, las tomas, tratemos de buscar otra manera de manifestarse. Pero no creo que haya que tirar la caballería contra ellos por hacer tomas, sino que contra la incapacidad de dar respuesta a esa demanda, porque es una demanda súper justa. Carolina, ya que entramos en materias que tienen mucha relación con el tema político y que tocaba justamente estos proyectos de gobierno, hoy día hay una crítica muy fuerte, por ejemplo, a los ministros presidenciales y se dice, bueno, ¿cuándo van a salir del gabinete para que, bueno, por último hagan sus campañas, pero ya asumiendo que ese es el rol que tienen? Y por otro lado existen también las críticas hacia la imagen de Michelle Bachelet que se han hecho desde el oficialismo. Y frente a una situación como esta, con una política que viene bastante atropellada en cuanto a su cercanía con la ciudadanía, uno dice también
también desde el otro lado, qué tan bueno es ser parte de una concertación que tal vez no tiene tampoco ese respaldo a la luz de las encuestas, en términos justamente de la conexión con la ciudadanía. Así como se dice hoy, tal vez a Lawrence Goldman como candidato a la presidencia, parece que no le suma mucho ser parte del gobierno, en términos justamente de esa misma cercanía. ¿Cuál es justamente tu mirada frente a eso, al que tal vez hoy día esta desconexión de la ciudadanía con la clase política y con la concertación, igual que como pasa con la Coalición por el Cambio, tal vez pueda jugar en contra, por ejemplo, a la hora de enfrentar una candidatura a la alcaldía? Sí, yo creo que aquí hay una crisis de representación bien grande con todos los conglomerados y lo que hay que hacer, de lo que yo soy partidaria, ahora que soy candidata, pero también antes que era jefa de un partido, es de que demos paso a una etapa en que generemos un nuevo conglomerado en el centro izquierda, que dé cuenta de una mayoría más amplia, que dé cuenta de las nuevas temáticas, que restablezca una relación con los ciudadanos que tiene que ser muy distinta, tiene que ser menos jerárquica de lo que fue tradicionalmente la manera de funcionar de las coaliciones. Y yo para nada veo eso como un desentenderse de tu historia o de tu identidad. Yo creo que tampoco es nada de bueno esa especie de oportunismo que hay hoy día, que todo el mundo es antipolítico, porque yo creo que esa antipolítica es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, al final ninguna democracia puede vivir en esa cultura de la antipolítica. Más bien lo que hay que vivir es en una cultura de hacerse cargo que esta política que tenemos hoy no es la que nos sirve. No funciona, claro. Tenemos que hacerle cambios. Y yo soy totalmente partidaria, tú estás hablando de los presidenciables, que si Michelle Bachelet acepta ser candidata y vuelve a Chile, yo creo que eso debiera ser después de la elección municipal, este es el momento de la elección municipal. Después va a estar el corazón, todo puesta la atención en la presidencial, que sea en el marco ese regreso de generar un nuevo proyecto, de que su liderazgo y este enorme apoyo ciudadano que hay sea una energía para dar paso a una nueva etapa, no para volver atrás, no para reeditar un nuevo gobierno idéntico a los anteriores, sino pensar un proyecto para hoy, porque es una etapa demasiado distinta para pensar que esto es un rebobinar. Yo creo que lo más mínimo es un rebobinar. Te acoto un poco más la pregunta. En el fondo es, ¿cuáles de los fantasmas de la concertación pueden jugar en contra a la hora de enfrentar una situación en la que tú estás hoy como candidata? Y que más allá de que probablemente hay un buen porcentaje de la población que se identifica con las personas en la política y no necesariamente con las coaliciones o los partidos, sí hay un buen número que tal vez no está muy contento con cómo ha estado haciendo su rol de oposición la concertación y que te ve de todas maneras como parte de ese bloque. Yo creo que, a ver, cuando hay un desencuentro como hay hoy día entre la representación política y la gente, y lo que está esperando la gente, y uno le toca enfrentar un momento electoral en este cuadro como lo que me pasa a mí, claro, lo que está a prueba es si uno logra leer ese gap que hay, ese vacío que hay, y logra encontrar y buscar y sinceramente comprometerse en un cambio de esta realidad que hoy día tiene este desencuentro. Esa es mi manera de enfrentarlo. O sea, yo me pongo como candidata en Santiago y digo, y lo dije como presidenta, y por suerte eso lo logramos hacer, los candidatos ya no se pueden nombrar a dedo, hay que elegirlos en primaria y los logramos elegir. Sí. Los programas no se pueden nombrar a dedo, los vamos a hacer en convenciones con los vecinos y lo hacemos. Las campañas ya no pueden ser una invasión de publicidad, sepultar a la gente en papeles, tienen que tener la calidad de poner contenido, de ser limpias, de ser decente respecto al entorno de la gente. Yo no he visto las C gigantes de Carolina en Santiago todavía. No las vas a ver porque nosotros vamos a poner carteles, obviamente, pero vamos a poner carteles en la medida adecuada y vamos a poner carteles con contenido. Porque campañas que consisten en repetir una al lado de otra una imagen vacía, yo creo que realmente no es lo que se necesita hoy, y menos a la luz de todos los nuevos electores que están también mirando con mucha atención todo lo que hay en una campaña. Y yo creo que se van a preocupar no solo de lo que proponen los candidatos, sino de cómo hacen las cosas, porque también la forma habla mucho de quién tú eres. Entonces la campaña también es tu carta de presentación. Nosotros hicimos, pensando mucho, dándole mucha vuelta a esto, además de este compromiso participativo, hicimos una serie de compromisos de cómo haríamos la campaña, por ejemplo, en el sentido de evitar y de no llevar adelante campañas invasivas como son las caravanas de auto, los llamados telefónicos de máquinas que se le hacen a la gente, de ocupar papel ecológico en la publicidad, de reciclar los carteles, de comprometerse a no hacer regalos con valor económico, porque esa es otra cosa muy brutal que pasa piola en Chile, que se hacen campañas que consisten en regalarle cosas a la gente. O
sea, que eso es comprar los votos. Cuando tú le haces a la gente un regalo que tiene valor, no una tarjetita, que eso es otra cosa, pero un regalo, hay un alcalde que anda regalándole botas a la gente. Se han regalado botas de zapatos. En las elecciones últimas se ha hecho una tradición pagar cuentas de servicios básicos, o en alguna parte hasta regalaban cocinas en las campañas. Yo creo que eso es como realmente la aberración de la democracia. Entonces hicimos una serie de compromisos en ese sentido, los vamos a cumplir, y creemos que eso es bien importante también para mostrar que tú estás entendiendo que estamos en otra etapa y que la gente ha dado un paso de madurez, y también la política tiene que dar un paso de madurez. Pero en lo que estamos un poco al debe es justamente en una legislación que tal vez nos permita conocer de manera franca y transparente el tema del financiamiento de las campañas. Totalmente. Y de todo aquello. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Bueno, yo nunca he sido partidaria y siempre he defendido desde que esto se legisló y mientras fui diputada, que en Chile primero haya un sistema de financiamiento que tenga mucho más restricción respecto de la campaña publicitaria y sea mucho más, que incentive mucho más la campaña de contenidos. O sea, en otros países el financiamiento de las campañas no es plata, sino que son espacios en la radio, paneles idénticos para los distintos candidatos para que pongan sus programas en la vía pública, difusión de diarios que llegue a todas las casas donde cada candidato tiene el mismo espacio para proponer sus medidas o las ideas que tiene. O sea, en el fondo, buscarle dar más valor cualitativo a la campaña y menos peso a la publicidad. Segundo, yo creo que es una cosa impresentable que nosotros tengamos un sistema de financiamiento que permite, que tiene incentivos tributarios para las empresas que donan a los candidatos. Porque las empresas no son ciudadanos, los ciudadanos son las personas. De hecho, los países, las democracias maduras, ninguna se basa en que las empresas donan, sino que las personas donan. Y tercero, lo otro que hay que hacer, que es muy importante, es mejorar el sistema de fiscalización. Porque hoy día el único que puede fiscalizar el gasto de una campaña es otro candidato. El rival, claro. Es el rival. Entonces, tú restringes mucho el peso de la ciudadanía en esto, que podría cumplir un rol muy activo en estar controlando, en estar escrutando y también en hacer las presentaciones cuando hay campañas que se pasan de los límites. Tú mencionabas recién el tema de este nuevo electorado, de cómo se va a revolver un poco el tema del famoso padrón electoral. Y justamente la encuesta CEP muestra una cifra que para muchos era bastante lógico de que se arrojara en algún minuto, vamos a ver si se lleva a la práctica, pero se preguntaba sobre la intención de ir a votar, si usted iba a votar, y algunos decían sí, efectivamente voy, como de todas maneras, otros no, qué sé yo. Y en el sí voy, a como sea lugar en el fondo, a votar, los porcentajes más altos estaban en las clases socioeconómicamente hablando, más altas. ¿Tú estabas a favor o en contra del voto voluntario? Yo estaba a favor de esta reforma. Ya. Creo que nosotros ya teníamos voto voluntario en Chile desde el momento que la inscripción era voluntaria. O sea, en realidad, esta es una fantasía de que en Chile el voto era obligatorio. En Chile el voto ya era voluntario porque tú podías no inscribirte si no querías. Entonces yo era partidaria de tener un sistema de inscripción automática y siempre pensé que el decir no porque hay que defender el voto obligatorio, la verdad es que el voto obligatorio estaba perdido hace mucho rato. De hecho, había en Chile 5 millones de chilenos que voluntariamente no votaban y podían hacerlo de acuerdo a nuestra legislación. Claro. Ahora, si tú me preguntas en términos ideales, yo creo que es mejor un sistema de inscripción automática y voto obligatorio. Pero esa reforma no era posible de llevar adelante. Y lo que nosotros teníamos con 5 millones de personas menores de 45 años fuera era una distorsión insostenible. Entonces yo fui muy partidaria de esta reforma. Cuando originalmente se presentó la primera vez que se la rechazaron al presidente Lago, lo que se hacía es que se mantenía el voto obligatorio, pero se levantaba la multa. Era como una obligación cívica, era como un mandato ciudadano que no tenía sanción, pero se mantenía como el llamado a votar. Pero esa reforma se rechazó. Y yo creo que nosotros no podíamos estar un año más en la situación que estábamos. Y además creo que esta nueva situación de hoy, este nuevo escenario, es una gran oportunidad. O sea, yo escucho a veces cuando dicen por ahí, no, si va a votar muy poca gente, van a votar que el 30%. O sea, el 30% es mucha gente de los nuevos electores. O sea, en Santiago el 30% son como 40.000 votos. Como 40.000 votos. O sea, la verdad es que incluso si vota un porcentaje menor de los nuevos inscritos,
del punto de vista del salto en la calidad de nuestra democracia va a ser muy grande, porque esos nuevos inscritos son de un grupo etario que estaba totalmente ausente. ¿Y eso qué es lo que había provocado en nuestra democracia? Que los candidatos, las campañas, las propuestas programáticas estaban todas enfocadas en personas de 50 para arriba. Y claro, que en el fondo es donde se entendía estaban los votos. Claro, entonces empezó a haber cada vez un distanciamiento mayor porque el sistema democrático hace que el enfoque está en los electores y los grupos que estaban quedando fuera del electorado cada vez estaban más postergados del debate político, de las ideas de reforma que se planteaban, del lenguaje político. O sea, también tenías un lenguaje pensado para una generación y otra estaba excluida. Entonces, eso va a cambiar de todas maneras. Vote o no vote la gente. El solo hecho de que pueda votar va a obligar a abrir la mente, a mirarlos, a entenderlos, a ver qué les preocupa. Y eso, yo te digo, claro, eso es una oportunidad. Yo creo que eso va a ser muy positivo. Ahora, si llega a pasar que realmente los datos nos confirman que se mantiene una tendencia a votar mucho más de los sectores de altos ingresos, vamos a tener que corregir el sistema, pero eso no es causado por esta reforma, porque eso ya estaba pasando. O sea, de hecho... Se mantendría en el fondo el patrón de conducta. Claro, o sea, cuando el sistema era de inscripción voluntaria, los que se inscribían eran los sectores de más altos ingresos. Entonces eso no es una novedad del nuevo sistema, eso ya estaba instalado. Y si esto se repite ahora y votan mucho más las personas de más altos ingresos, vamos a tener que pensar medidas. ¿Y qué medidas se pueden tomar? La primera y la más obvia es que el día de las elecciones el transporte debiera ser gratuito. Claro. Así te evitas el acarreo además. Claro. Y la segunda es que podremos rediscutir a lo mejor la obligatoriedad del voto, pero sobre la base que todos tengan ya derecho a votar. Hacemos un nuevo alto, estamos con Carolina Toá, conversamos en Mesa de Diálogo, regresamos en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Regresamos con más, tercer bloque de nuestra Mesa de Diálogo. Como siempre es momento para saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña en esta temporada, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Carolina, frente a tu opositor en este momento, el alcalde de Santiago, ¿qué le reconoces como algo tal vez válido de mantener la comuna, como tal vez una cosa importante que sea dentro de tal vez las obras o el trabajo que él haya hecho dentro de la comuna de Santiago como alcalde? Mira, hay una cosa que se ha mantenido hace mucho tiempo en Santiago y que se ha seguido consolidando durante la gestión del actual alcalde, que es toda la red de beneficios y sobre todo actividades para el tiempo libre para los adultos mayores de la comuna. Yo creo que eso es algo que hay que preservar y que hay que profundizar, porque también hay otros públicos que quieren acceder a eso y que hoy día lo hacen poco. Porque la red principalmente que está en el ámbito de estos beneficios es fundamentalmente los adultos mayores organizados. Pero hay públicos, por ejemplo, el otro día hablaba con una agrupación de mujeres. En Santiago hay muchas mujeres jefas de hogar, mujeres como de edad intermedia, y me decían, ¿por qué los paseos son para los adultos mayores? Nosotros también queremos participar de los paseos que se hacen con estos programas de turismo de baja temporada. Entonces, ¿qué haría yo con eso? Lo ampliaría, trataría de llevarlo a otros sectores, pero creo que es una buena cosa que hay en Santiago y que además es un patrimonio ya que los santiaguinos han ganado y que hay que mantenerlo y que no se los vamos a quitar, porque esa es otra cosa, que hay unas campañas de rumores que uno le va a quitar los beneficios a los adultos mayores, que uno va a sacar los coleros de la feria y no son verdad. Que en el fondo es como plantearse en esta cosa media... Lo que hay hoy es el punto de base para avanzar, no para retroceder. No es en el fondo decir, bueno, es una nueva alcaldesa y entonces todo lo que estaba antes, chao. ¿Sabes qué? Yo creo que esa manera de trabajar no al lugar. O sea, por ejemplo, en seguridad. Yo creo que en seguridad una de las razones por las cuales no ha habido los resultados que se esperaría que hubieran es porque cuando hay cambios de autoridad y ahora que hubo cambios de gobierno, muchos programas y medidas que estaban funcionando bien, en lugar de ampliarlos y potenciarlos, el énfasis se pone en ponerle el nuevo sello al que viene llegando.
Entonces la energía es inventar un nuevo programa que tiene un nuevo logo y que se presenta a la prensa, cuando en realidad lo que sirve es que las estrategias que funcionan, por ejemplo el plan cuadrante, que es una estrategia que funciona y que se ha debilitado mucho. Y lo que hay que hacer es retomarlo, porque eso es clave, que la gente tenga un acceso fluido a Carabinero, que el Carabinero conozca lo que pasa en el barrio, que las personas que son dirigentes de los temas de seguridad puedan llamarlo y estarle contando cómo ven las cosas. Hoy día está súper en cuestión esa cosa del plan cuadrante, y yo creo que es por esta escuela, como de que el que llega hace borrón y cuenta nueva. Carolina, y frente a eso, y bueno, te toca por tu historia, y ha sido justamente una de las cosas más criticadas en este momento del actual gobierno es el tema de comunicaciones. Y justamente tú decías esto de ponerle el sello de es nuevo, o de logramos llevar a cero la lista de espera, o todas estas frases de efecto, y que también tienden a generar una expectativa altísima, que también fue parte del proceso de campaña. ¿Cuál es tu principal crítica, habiendo sido vocera de gobierno, del manejo comunicacional que se han hecho justamente en este proceso de Sebastián Piñera? O sea, yo creo que tenemos hoy día en el país un gobierno de derecha y la mayoría de los municipios también de derecha, y yo creo que hay un estilo de relación con la gente que es un estilo muy cosista y muy efectista, que se basa como en hacer un producto de las decisiones que se toman como país y explotar el producto, explotarlo, en lugar de empoderar a la gente. Porque yo creo que eso es súper importante. Cuando hay una reforma social, el tema importante es que se gane un derecho y que la gente tome posesión de ese derecho y lo internalice y lo exija, en lugar de considerarlo como un favor o un regalo o que alguien le hizo para ayudarlo. Y yo creo que hay una escuelita que pone mucho el énfasis en el que dio el beneficio, más que en que usted tiene hoy día un derecho y ejérzalo. Y exíjanos a nosotros que lo respetemos. Porque yo creo que eso al final lo que es sustentable en el tiempo, son esos beneficios que al final le dan a la gente el poder para poder ir ante el servicio público, el ministro de turno, el alcalde de turno, para exigirlo. Y yo creo que ahí ha habido un retroceso, fíjate, un retroceso, porque nosotros ya estábamos encaminados en una mirada de ver la protección social como la generación de derechos, de empoderar a la gente, de darle garantías para que puedan exigir. Y yo creo que hemos vuelto un poquito al tema como del beneficio, como del boom de un programa o de una marca o de la cosa efectista, que al final además muchas veces trae frustración, porque todos estos avances en un país son graduales, no son de un día para otro, nos queda mucho, entonces si tú haces como mucho bombo, genera frustración. Y yo creo que se ha generado frustración con el auge, se ha generado frustración con el tema del 7%, se ha generado frustración con el tema de las bodas de oro, con el bono ahora que se daba en el invierno, porque se hizo un anuncio, se le puso tanto bombo, y la verdad es que la gente cuando en la práctica va ahí se encuentra con que la cosa no es tan así. Entonces yo creo que hay un tema como de cómo tú tratas a la gente, cómo la gente se siente mirada. Y cuando la gente se siente usada o engañada, lo hace pesar. Y yo creo que eso pasa hoy día mucho. La gente ha sentido como que la han usado un poquito. Desde la oposición, ¿cuál es tal vez la medida, el anuncio, la idea política del otro lado, esta vez del gobierno, que te ha causado más irritación? ¿Más irritación? Que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿O que te moviliza en el fondo, que te llega más? O sea, yo creo que la cosa más aberrante en la que estamos metidas, el debate más malvado en el que estamos metidos, es este del incentivo tributario para la educación. Porque es típicamente un tipo de política que tú la puedes pintar de una manera que puede parecer como una cosa generosa, y en realidad es una medida que perpetúa las diferencias, que agrava la privatización de la educación, o sea, que agrava la dependencia del bolsillo de la educación, que aumenta como esas distancias, esas brechas que hay en Chile, y eso cualquier persona que conoce estos temas se da cuenta. Entonces yo siento que es como tratar de tapar el sol con un dedo, el vender esta reforma como una reforma pro equidad o una reforma que ayuda a eliminar estas injusticias que hay en el ámbito de la educación. O sea, yo creo que es como todo el revés de lo que tenemos que hacer, porque en educación y en salud es el ámbito donde más tenemos que hacer que el destino, las posibilidades de la gente no dependan para nada de su situación económica, dependan del hecho de que son ciudadanos y que el país les dé lo más que le podemos dar a todos de manera igualitaria.
Carolina, ya que hablamos del tema educación, donde sabemos hay una gran diferencia en tu manera de ver eso y la manera de verla del alcalde actual, Pablo Salaquet, ¿has tenido oportunidad, por ejemplo, de enfrentarte a Pablo Salaquet en términos públicos? Estamos hablando en el sentido de que la ciudadanía tenga acceso a comparar cuáles son las diferencias o cuáles son las cercanías o lo que en el fondo puede hacerlos tomar una decisión frente al voto. Hasta ahora de no octubre. hemos logrado que ninguno de los foros que nos han propuesto se realice. Nos han propuesto foros, medios de comunicación, organizaciones ciudadanas de la comuna, universidades, centros de estudiantes, y a todos el alcalde se ha negado. Y yo creo que es una gran falta, porque en democracia hay que debatir. Y cuando tienes, en el caso de Santiago, ¿cuánto quedamos? 111, 121, 131, 137.000 nuevos electores. Tienes que darle la posibilidad a esos nuevos electores que conozcan las diferencias, que vean las distintas posturas. Las propuestas. Y eso requiere debate, no es cosa de que cada uno haga paralelamente su campaña, no. Hay un momento que es necesario confrontar las ideas. Así que no he tenido esa oportunidad y espero realmente que la tengamos, porque creo que es esencial en democracia debatir. De buena manera, sin descalificarse, sin trampas, con ideas nomás. Carolina, para terminar, ¿cuál sería tal vez tu manera? Supongamos que ganas las elecciones municipales de octubre, que desarrollas tu periodo como alcaldesa en la comuna de Santiago. ¿Con qué te vas contenta de la comuna de Santiago? ¿Cuál sería tal vez la obra, gestión, actividad más importante que a ti te gustaría desarrollar en ese lugar y que tú dices, con esto me voy por satisfecha, creo que este fue mi aporte para Santiago? O sea, es difícil decir una nomás, ¿ah? ¿Puedo decir dos? Vamos, vamos por dos. Yo creo que en Santiago hay dos cosas que son básicas de lograr. Una es que en los temas más sensibles, que son responsabilidad del municipio, tengamos una decisión, así una voluntad en serio de ir achicando las desigualdades que hay. Las desigualdades que hay en educación, las desigualdades que hay en salud, las desigualdades que hay entre los barrios, que en Santiago es salvaje. O sea, hay una parte de la comuna que parece las comunas del barrio alto y hay otros barrios de la comuna que parecen las zonas periféricas de la región metropolitana dentro de una misma municipalidad. Entonces, una es tener una política así que se note y se sienta que se juega por darle realmente una calidad de ciudadano santiaguino a todas las personas de Santiago. Y la otra es que yo creo que Santiago debe ser como el gran laboratorio de una gestión local más participativa, que hoy día es posible de hacer. Si no hay que esperar cambiar el binominal, tú con las leyes actuales puedes hacer convenciones, como estamos haciendo ahora en la campaña, en la gestión, puedes hacer que parte del presupuesto para los barrios se defina con la gente en presupuestos participativos, cuando tomes decisiones importantes como por ejemplo el nuevo plano regulador de la zona sur de la comuna, o hay que hacer un gran paseo peatonal entre el Cerro Santa Lucía y la Quinta Normal, entonces hay que decidir por cuál de las calles va a ir. Que esas decisiones grandes se tome con un plebiscito informado, en que la gente opine, que la gente vote. Eso hoy día se puede hacer, entonces yo no veo ninguna excusa para que Santiago no tenga eso, porque además todas las grandes ciudades que hoy día son reconocidas como buenas experiencias de gestión local, todas se basan en un componente muy fuerte de participación ciudadana. ¿Cuál es tu modelo en eso? Modelos buenos, de ciudad, Porto Alegre, Medellín, Curitiba, son ciudades que hoy día son reconocidas como ámbitos en los cuales el poder municipal ha sido como decisivo en dar un salto a la calidad de vida de la gente. Y todas se basan en estas modalidades de mayor participación, de empoderamiento, de reavivar la comunidad en los barrios para que la gente también se comprometa y se haga parte de los esfuerzos por mejorar la vida, que no sea todo traspasarlo al municipio, sino que colaborar y integrar esfuerzos, aportes de todos. Ahí con los vecinos. Carolina, te queremos primero que todo agradecer por estar junto a nosotros, por aceptar la invitación a esta mesa de diálogo, por compartir justamente tus pensamientos, tus opiniones y hacer también que la gente te conozca. Y queremos que te conozca más, digamos, en el sentido de la campaña a la alcaldía. Te queremos hacer entrega de este libro de Javier Rebolledo, se llama La danza de los cuervos, el destino final de los detenidos desaparecidos. Este va de regalo para ti, lo envía la gente de Feria Chilena del Libro, que siempre nos acompaña en nuestro programa, que esperamos que lo disfrutes. Muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio para poder conversar. Buenísimo, bueno, nos veremos en la próxima, mucha suerte y gracias también a ustedes por acompañarnos.